gracias por invitarnos a participar en esta sesión de Únicos. Y bueno, para que no estéis todo el tiempo viendo nuestras caras, vamos a poner una pequeña presentación que está organizada casi de manera autobiográfica, que digamos que es un discurso de cómo hemos ido evolucionando de las prácticas tradicionales de maquetación, de hacer maquetas y modelismo, a cómo hemos ido incluyendo la impresión 3D y prácticamente eso nos ha llevado a acercarnos a las artesanías más tradicionales. Ha sido un proceso inverso. Así que, bueno, cuando quieras ponemos vale, pues voy a un segundito, la sí, ponemos. Vale, creo que está todo bien. Ya sabemos que la informática a veces falla, pero bueno, creo que está todo correcto. Vale, pues nada, decir un poco quiénes somos. Verónica y Guillermo, Coca de Quiro, bueno, en fin, en realidad es Verónica Coca Zancajo, Guillermo Quiroga Pérez, ambos venimos del sector de la arquitectura. Yo estudié aparejador, ella arquitectura, pues en la superior, obviamente me gana en rango. Pero bueno, quiero decir que al final, aunque parece que siempre estamos con esta lucha de arquitecto y arquitecto técnico, en realidad no. Es decir, son dos formas de ver lo mismo, que es el mundo de la arquitectura. Y pues hemos montado este estudio o este laboratorio que le llamamos y pues vamos a contar un poco qué es lo que hacemos. Sí, realmente lo que queremos contar es que ya teníamos unas bases como estudiantes de arquitectura técnica o superior, da igual, que nos llevaban al diseño CAD y eso nos ha llevado al mundo 3D de manera automática. Contamos un poquito lo que hemos hecho hasta ahora porque la reseña que hemos hecho es muy breve. Básicamente, siempre que hay que hacer referencia a la impresión 3D en Valladolid, acabamos saliendo en los medios, de alguna manera. No somos los únicos, hay más. Porque llevamos desde 2014 trabajando con impresión 3D y bueno, tenemos una pequeña tienda online donde vendemos productos de escenografía lúdica, que es un término que tenemos que describir mejor porque siempre causa confusión. Hacemos modelismo aplicado a juegos de rol y de tablero, que más adelante veremos algunas de las cosas. Es decir, parte de nuestro saber hacer en modelismo y en maquetas, dada la crisis que todo el mundo conoce del sector de la construcción, que nos ha afectado de lleno en nuestros años, justo los años que teníamos que haber ingresado en la profesión, pues nos ha tocado irnos a la fantasía, un poquito a la ciencia ficción, a la fantasía y al mundo del juego y reinventarnos un poco. También hacemos algunos proyectos de economía circular, siempre con el Ayuntamiento de Valladolid, y eso también nos da una vía de investigación que la verdad es que agradecemos bastante. No solamente es tener una vía comercial o una vía creativa, sino también un campo de acción social, casi, de acción local. Y bueno, vamos a centrarnos un poco en el tema de la impresión 3D y el modelismo, como lo vemos nosotros. Bueno, pues esto es un poco la broma, es la belleza y la utilidad. Son dos términos que vamos a intentar comentar a lo largo de toda la charla. Siempre, cuando se hace cualquier construcción, cuando se hace cualquier edificio, incluso una maqueta, siempre hay que tener en cuenta eso. Es bonito, que eso es siempre el punto final, pero claro, yo lo llevo siempre a la utilidad, sobre todo. Realmente esto para qué me sirve. No solamente que esté aquí, como siempre se dice, un pongo en la estantería, sino que además sirva para algo, que es algo que lo tenemos muy mentalizado. Espera. Yo lo que quería decir con esta imagen también es que nos ha puesto el título de la jornada un poco contra la espalda y la pared, entre la espalda y la pared, porque hacemos escenografía lúdica, que es algo que tiene una utilidad relativa, es decir, dentro del mundo pragmático, jugar, dedicar tiempo al ocio, pues está dentro de las cosas un poco consideradas inútiles por algunas personas. Y también la belleza de un cementerio que vamos a poner o de una araña gigante que te ataca en una caverna, pues también nos habéis puesto un tema complicado. Es cierto que tenemos algunos de los clientes que son capaces de pintar estupendamente algunos de los objetos que nosotros vendemos, algunos de nuestros diseños, y entonces, aunque el tema pueda ser un poco escabroso como un cementerio, como el diorama de un cementerio, realmente yo creo que aquí sí que se ve una cierta belleza. No gracias a lo mejor a nuestro trabajo, sino al trabajo artesanal que ha hecho nuestro cliente, que lo ha pintado fenomenal. De hecho, lo ha pintado Richie Sancarras, que es famoso, un youtuber ahora de estos que se llevan ahora, muy famosete, muy amigable, y además es colega, entonces de vez en cuando nos pide cacharrería y dice, dame esto, dame otro, y él lo combina y hace sus propios dioramas. Dicho de otra manera, nosotros ya simplemente ofrecemos el producto y gente le da una vuelta. Bueno.
Bueno, esta es la parte que me toca a mí de decir por qué belleza y utilidad estaba en el título. Y yo nada más leerlo la primera vez cuando me invitaron a esto, dije, esto me suena a Vitruvio totalmente. O sea, no puedo evitarlo, pero es a lo que me lleva. A toda mi formación previa de los primeros años de arquitectura, donde te toca estudiar historia del arte, estética, composición, etcétera. Y siempre hay unos principios básicos de la arquitectura que son belleza, utilidad y firmeza, ¿no? O solidez. Los podemos ver en Vitruvio, en Alberti, en Nervi, a lo largo del estudio de la estética, siempre aparecen estos principios vinculados con la arquitectura. Entonces me llamó mucho la atención que el título de Únicos eliminara la parte de la firmitas, de la solidez, porque es justo lo que está detrás de todo nuestro planteamiento, ¿no? Siempre el título de nuestra ponencia es de lo digital a lo físico. Lo digital no tiene un soporte físico. Todo nuestro esfuerzo, tanto como estudiantes de arquitectura como ahora con el laboratorio de impresión Quirolar 3D, todo nuestro esfuerzo es materializar diseños, hacerlos reales. Y eso requiere un estudio de la parte material del producto, ¿no? Del diseño. Así que lo siento, pero hago una corrección al título y pongo hincapié en la firmeza, ¿no? Hay que materializar los objetos, hay que pensar en cómo se van a construir o fabricar, hay que tener en cuenta la durabilidad, el equilibrio físico, me refiero a que no podemos estar ajenos a las leyes de la física, a la gravedad, al factor de forma, etcétera. Todo eso influye muchísimo en cualquier diseño. Cuando estás haciendo un diseño digital, una infografía, todo eso se soporta solo, no hace falta un soporte físico, pero cuando eso lo vas a construir, aunque sea una maqueta, de hecho para eso se utilizan las maquetas, compruebas que eso está en desequilibrio, que eso no se sostiene, que te falta una unión. Ahí está justamente nuestro trabajo, en pasar de lo digital a lo físico y que sea construible. Y bueno, pues decir una vez más que, por dar la matraca, que somos obviamente estudiantes de arquitectura, eso significa que llevamos haciendo maquetas casi desde el primer año de carrera. Yo, de hecho, incluso más, porque a mí siempre me ha gustado mucho el modelismo y luego ya hablaremos de lo friki también. Y bueno, esto nos obliga siempre a representar las cosas. Siempre se nos obliga desde la escuela a representar todo en 2D, en 2 dimensiones, planos, alzados, secciones, todo este rollo. Pero obviamente también últimamente con las nuevas tecnologías, de hecho creo que a partir del 2001, 2002, prácticamente ya en todas las escuelas de arquitectura, incluidas las técnicas, ya se obliga a dibujar en CAD. Entonces el 3D es otro paso más, otra forma de entender esos proyectos y también otra forma de diseñar las maquetas que luego tienes que hacer con ellas. Entonces todo ello pues se hace un batiburrillo mental que más dentro de la escuela siempre tienes la duda de gente que le gusta la mano alzada, gente que está encantada con el ordenador, gente que no soporta lo uno, gente que no soporta lo otro. Bueno, al final tienes que combinar ambos mundos, no queda más remedio. Y de hecho yo creo que cada día más en todas las escuelas se está imponiendo lo que es lo digital. Y a veces incluso eliminando un poco la mano alzada, que es obligatoria. Vale, vamos a hablar de ello ahora. Bueno, yo además diría que en este paso de lo que es la imagen plana, sección, planta, alzado, las perspectivas no dejan de ser 2 dimensiones que intentan representar las 3 dimensiones. El modelo digital, que se supone que todos lo llamamos un 3D, voy a hacer un 3D, vale, pero es un objeto con 3 dimensiones sobre una pantalla de ordenador. Es decir, al final tu percepción sigue siendo bidimensional. Únicamente la maqueta, la fabricación real, física, te permite tener por fin esa visión 3D de los objetos. Y por eso nosotros vamos a hacer toda la charla en relación a cómo hemos ido materializando proyectos y dándole vueltas a la construcción y fabricación de cosas. La maqueta, esto me lo dijo un profesor mío hace mucho tiempo, cuando estábamos en análisis de formas, la maqueta requiere proyecto propio. Es decir, no va a ser el mismo material el de tu obra que el de tu prototipo o tu maqueta. Entonces tienes que pensar cuál es la lógica del material con el que construyes la maqueta. Eso nos lleva a nosotros a la impresión 3D, que es lo que hemos usado, pero vamos a hacer primero un recorrido por otras maquetas manuales, artesanales, que hicimos en tiempos de estudiantes. Y bueno, no puedo dejar de poner de relieve algunas maquetas, como la típica maqueta de Gaudí, donde se ven los funiculares, cómo se hace un estudio de la estructura a través de un elemento de cadenas o de hilos colgando, que no tiene nada que ver con la materialidad final del proyecto, que va a ser construido en piedra o en hormigón, pero esa maqueta en sí es necesaria y es bonita,
tiene resistencia porque precisamente está diseñada para calcular la catenaria, el funicular perfecto de esa construcción. Y tiene una utilidad lógica, que es el planteamiento del proyecto. Entonces, esas cosas que están en cualquier maqueta bien realizada, vamos a ver que cambian a lo largo de la necesidad que tengas del proyecto, de si es una escala o es otra, con qué material te lo estás planteando, si está pensado como algo efímero o algo duradero, interior o exterior. Y vamos ya directamente a imágenes de maquetas, ¿vale? Es un poco un portfolio, pero bueno, deciros que, claro, siempre que se hace una maqueta, lo general siempre se empieza por una especie de maqueta de proyecto inicial, que es la protomaqueta, por así decir, que ni siquiera es una maqueta en sí, simplemente son ideas, son conceptos, como colocar volúmenes o espacios o simplemente jugar, como aquí veis, con una especie de puzzle, simplemente para lo que es un proceso mental que, como bien decimos, ayudan a tomar decisiones. Es decir, voy a tirar por aquí, voy a tirar por allá, cómo coloco esto, qué espacio tengo. Bueno, pues todo este proceso que ahora está muy bonito, igual son horas y horas de darle al cerebro de cómo quiero tirar, por dónde voy a tirar, qué piezas quiero, qué encaje quiero. Y ni siquiera estás hablando de materiales ni de resultado final. Esto solamente es conceptual. Un estudio compositivo de cuál va a ser el acabado final de la obra, ¿no? Y evidentemente esta maqueta es efímera. Esta maqueta está hecha con 4 cartones y tal, y la realizas durante el proyecto. ¿Hacer esto con impresión 3D tendría sentido? Yo creo que no. Yo creo que a día de hoy, si yo tuviera que plantearme cualquier proyecto, la parte inicial de planteamiento proyectual, de composición, la seguiría haciendo con cartones y con 4 piezas que tenga a mano. Todavía seguimos haciéndolo. A pesar de tener muchas impresoras 3D y todo el rollo de lo digital, no quita de vez en cuando coger, montar cosas en cartón para darle unas vueltas y seguir pensando. Otro tema interesante ha sido que hemos ido haciendo maquetas de distintos entornos, ¿no? Según íbamos teniendo proyectos el anterior era una maqueta de un jardín, de un patio. Nos toca hacer un proyecto sobre el Cerro de las Contiendas, que aquí en Valladolid todo el mundo lo conoce, que es un parque forestal. Y había que reconocer el terreno, había que hacer visita, pero también hay que tener para trabajar ese levantamiento de las curvas de nivel del espacio en el que vas a intervenir. Y esa maqueta me interesa mucho porque... ya hacíamos 3D. Efectivamente. Se ve perfectamente en la foto de la derecha cómo hemos dividido en curvas de nivel un cerro, un objeto tridimensional. Y es precisamente la lógica que utiliza la impresión 3D. Todo lo que tú dibujes en 3D luego se va a laminar en capas y se va a volver a fabricar. Entonces, de forma artesanal estábamos construyendo en 3D con la misma lógica que tiene ahora mismo la impresión 3D. Otra, por ejemplo, más grande. Yo recuerdo todas las horas recortando cartones, a pesar de que es una maqueta colectiva. Ese trabajo es el que, como bien ha dicho Félix, yo creo que es un trabajo tedioso, que no te aporta gran cosa desde el punto de vista del desarrollo formal o intelectual de tu proyecto. Lleva bastantes horas, unas cuantas noches sin dormir, y a lo mejor se puede acelerar de otra manera. Es cierto que esto es más económico que hacer esta maqueta de este tamaño en impresión 3D. De momento, económicamente, el cartón es más alto. Pero en horas también hay que buscar la compensación, ¿no? Igual pues puedes dejar esta pieza 36 horas de impresión y no te tiras una semana recortando cartoncillitos. Bueno, pues son de estas cosas que hay que tener en cuenta. No obstante, el proceso es el mismo y el trabajo básicamente va a quedar prácticamente igual, pero bueno. Esto es bueno, me gusta ponerlo porque me acuerdo perfectamente de esta noche que pasé recortando láminas. Cuando la maqueta que te piden es de formato urbano, yo en su momento estudié urbanismo en Alemania durante un tiempo de Erasmus y allí de repente descubrí a gran escala. Descubrí que la gente trabajaba en formatos A0. Yo aquí en Valladolid solamente había trabajado en formatos A1 como máximo. Y descubrí lo que eran los talleres de maquetas de verdad, donde de repente nos juntábamos en equipo y estábamos pues, el primer mes de trabajo entre todos haciendo la maqueta sobre la que después íbamos a hacer nuestros proyectos urbanos. Claro, estas maquetas pues también están hechas en cartón, tienen que ser pues, efímeras, duran lo que dura el proyecto y requieren que sean bueno, colectivas, porque esto llena una habitación, llenaba un aula. Servía para un desarrollo de un proyecto durante 4 o 6 meses, durante un semestre, y cuando además el espacio en el que tienes que trabajar está lejos. Recuerdo que aunque yo estaba en Hamburgo, esta maqueta era sobre una ciudad que se llama Zug, que es de Suiza y que está al borde de un lago, y había que representar el espacio para trabajar sobre él. Además efímeras, porque luego se tiran, yo creo. Sí, eso es imposible guardarlo, salvo que trabajes para el ayuntamiento o para una ciudad y entonces se puedan conservar.
Y otro tipo de maquetas que en una escala completamente distinta son las maquetas de edificio, ¿no? Estructurales, sobre todo, donde tú estás trabajando. La de la izquierda es un proyecto propio en el que desarrollas un sistema constructivo, unas cerchas propias y estás haciendo las comprobaciones de cómo quedan formalmente. Otro proyecto, otra forma de entender las maquetas es coger un elemento que ya existe. En la foto de la derecha es un puente que hay en San Marino. Y tratar de replicarlo, que fácil no es. Replicarlo con otro material, que en este caso es madera de balsa. Nunca va a funcionar igual que un puente de hormigón, pero te sirve para darte cuenta de que a lo mejor ese puente está trabajando por la forma. Recuerdo perfectamente que fue un estudio muy interesante. Hacer esa maqueta me llevó a hacer procesos mentales que no me imaginaba previamente. También es un trabajo de estudio de universidad. Y ya como último tipo de maqueta que hemos hecho son maquetas expositivas. En este caso se hizo una exposición sobre arquitectura japonesa en el año 2012, se llamaba Bonsai Bunka, y se hacía un estudio sobre las viviendas contemporáneas japonesas que tenían base en la vivienda tradicional japonesa, ¿no? Entonces, era un estudio sobre esas pequeñas viviendas, cómo componían el espacio, y teníamos que hacer unas maquetas que a la vez de ser bonitas, en este caso la belleza predominaba, también tenían que ser útiles. Esas maquetas tenían que ser el reflejo claro de que se había hecho un proceso de macla de volúmenes. Por eso esa maqueta se podía desmontar en piezas, se podía quitar el techo, se podía ver cómo se había compuesto el espacio a través de esa macla de volúmenes. Tenía una utilidad. Es cierto que una vez que está expuesta tienes que elegir si queda abierta o cerrada, pero durante todo el proceso había una utilidad clara de comprensión del proceso compositivo, ¿no? De la definición de volúmenes y de espacios, cómo se había creado intersticios, etc. Fue un proyecto que nos gustó mucho, pero que ahora mismo lo pienso y nos llevó prácticamente un mes, aproximadamente, porque es una maqueta muy artesanal, con cartón pluma, pero con un forro de madera de balsa muy fino, que luego estaba pintado. Hicimos varios prototipos, sí. Un par de ellos se rompieron con el proceso, bueno, en fin, un mes Y de realmente, largo. ahora mismo, si tuviera que hacer esta maqueta, esta sí que la haría en impresión 3D. O sea, ahora, de todas las maquetas que he visto, de las que he hecho, esta está claro que la haría en impresión 3D y tardaría mucho menos. Entonces, empezamos a hablar un poco pues de cómo ha sido nuestra inmersión en la impresión 3D. Y vamos a hablar pues, de lo digital a lo físico. Decir, bueno, siempre comentamos, ¿qué es la impresión 3D? Yo creo que ya básicamente todo el mundo lo conoce porque es algo que está en los medios, pero bueno, insistimos que es un proceso en el que tenemos un diseño 3D, un diseño CAD o lo que sea, en el que tenemos una impresora 3D y básicamente lo que hacemos es decirle a esa impresora que fabrique un objeto. Y voy a decir la palabra fabricar porque realmente es lo que es. Eres un operario de una pequeña fábrica en miniatura, una pequeña zona industrial en tu casa o doméstica o no, o profesional, como queráis. Y realmente en el proceso de fabricar no requiere darle simplemente un botón, como mucha gente está pensando. Y bueno, tengo una impresora 3D, le doy un botón, me olvido y sale un monigote o sale la pieza que quiero. No, no. Es un proceso y por lo tanto hay que pensarlo mucho. Ahí ese muñecajo está muy contento y muy ilusionado tomando su cafetito mientras la máquina trabaja, pero no es todo cierto, ¿de acuerdo? Sí, realmente lo que hemos llevado nosotros, después de mucho tiempo, lo expresamos así para que sea algo un poquito más amable, casi cómico, pero realmente es un proceso de, como digo yo, 360 grados. Desde que tienes la idea de lo que quieres fabricar, tienes que primero pensar cómo tengo el archivo 3D. Lo tengo que diseñar, es algo que ya existe y lo tengo que escanear, me descargo algo de internet y ya hago modificaciones. Bueno, esa es la opción menos creativa, la que yo siempre descarto. Para eso te hace falta un software, tanto de diseño como para laminar ese objeto, que luego lo contamos. Hace falta ese proceso de fabricación donde tu impresora 3D está siendo esa fábrica que ponemos ahí como... Tú eres el operario, necesitas tener una cierta formación de cómo emplear la maquinaria, cómo tener una cierta prevención para no hacerte daño. Y esa maquinaria además necesita un mantenimiento, a veces montaje incluso. Hay máquinas que vienen premontadas, o hace falta cambiar piezas. Entonces o tienes que modificar la máquina, nos ha pasado a veces, tienes una máquina pequeña y te piden un formato mayor y de repente tienes que desmontarla entera y convertir perfiles nuevos. Bueno, el mundo maker luego sí que podemos comentarlo un poco. Y luego hace falta los materiales, ¿no? Hemos dicho, ¿con qué vamos a lo que llamamos consumibles? Una impresora de papel, pues ya sabes que gasta tinta y papel. Una impresora 3D, aparte de gastar electricidad
gasta plástico o el material que estés imprimiendo. Nosotros vamos a hablar generalmente de las impresoras domésticas más habituales, que son de FDM, de posición de material fundido, que van a fundir plásticos. Y bueno, ahí ya tenemos los primeros intentos. Creo que esta fue de las primeras maquetas que empezamos a reconvertir. Decir que toda la maqueta anterior que se ve está hecha en cartón pluma fino, y el cartón, lo que hemos dicho antes, firmitas, tiene un tiempo de vida útil limitado, entre comillas. Coge mucho polvo, se cae, se abolla, se estropea, cambia, o sea, incluso coge otro tono de color. Es un material que sí, que para durante unas temporadas pues te vale, pero luego se estropea. Entonces al final dices, bueno, pues vamos a convertir todo en plástico. Creo que se ve que tiene hasta un poquito de polvo, de suciedad, entonces es un material difícil de limpiar y de conservar. Entonces, algunas maquetas te puede interesar, esta es muy chiquitita, también de una vivienda japonesa, te puede interesar que se puedan limpiar, que tengan una durabilidad un poquito mayor, que aguanten a lo mejor viajes. Entonces, no sé si se ve que hay un módulo en un blanco un poquito más intenso, que es el que hicimos, el primer módulo que hicimos de maquetas en impresión 3D, allá por el año 2014-2015, cuando empezamos en esto. No exento de errores. Claro, ahora lo veo y da un poco de vergüenza, tiene bastantes fallos. Pero bueno, hicimos el proceso es una maqueta que teníamos en físico y que no teníamos los archivos digitales. Tuvimos que diseñarla desde cero otra vez con el ordenador, hacernos un 3D e imprimirla. Y claro, aprendimos bastante. Y una maqueta chiquitita que nos dio muchas pistas de cómo había que imprimir. Fue un proceso interesante. Y también hicimos algo, pues lo que os he dicho antes, buscar en internet qué hay por ahí, descargarte cosas y ver cómo se imprimen, para ver lo que estaba haciendo otra gente antes que nosotros. Esta es una maqueta que hicimos de un videojuego, ¿no? Esto creo que son archivos del SimCity. O sea, si conocéis los juegos de construir ciudades, sí, os sonará. Pero no, bueno. Ni siquiera es una ciudad real, ¿vale? Es del mundo de los juegos en el que nosotros siempre estamos. Pero es un concepto de cómo poder construir una ciudad en cero coma, muy modular, con diferentes bloques de edificios, etcétera. Bueno, era un ejercicio de concepto interesante en aquel momento. Y de nuevo, las máquinas pues te sirven para... Obviamente, si tienes que hacer esos edificios o tallarlos a mano, pues no vas a ningún lado. No sé si se ve la escala, pero toda la maqueta tiene un tamaño de 18 centímetros, sí. Una cosa así, no es muy grande. Entonces estábamos poniendo a prueba la precisión de las máquinas, a ver cuánto se nota el relieve de las fachadas, si tiene precisión, si no. Fue un trabajo de investigación. También encontrábamos en internet el típico archivo de la cúpula del Panteón seccionada, y ponerla a imprimir pues era un placer, porque es un objeto, es un edificio que a nosotros pues, nos encanta, y ver cómo se fabricaba era alucinante. Nos podíamos prestar horas viendo cómo se imprimía. Y nos sirvió también para ver que la impresión 3D, aparte de funcionar por capas, igual que nuestras maquetas de curvas de nivel, cuando tiene que hacer arcos o bóvedas o cúpulas, hace una especie de aproximación de hiladas. Entonces las capas de arriba se van poniendo un poquito en el aire, un poquito en vuelo respecto a las capas inferiores, y la resolución de espacios abovedados o arcos es más o menos digna, no hay grandes fallos, no requiere soporte. Esa pieza está impresa tal cual. Además, como el óculo de la cúpula es hueco, la parte donde puede haber más error está eliminada, ya los romanos ya lo sabían, y quedó muy bien. Entonces fue un proyecto que nos gustó mucho. Los romanos son más listos que muchos. Hay que decir que la automatización de las impresoras 3D, todo lo que esté en el aire, todo lo que vuele, te automatiza una especie de soporte, una especie de andamio para colocar las cosas. Y nosotros, formación de arquitectos de nuevo, nada puede volar, todo tiene que estar sujeto. Esto es importante. Y también hicimos algunos experimentos pues, con algún amigo que conocemos, diseñador industrial y tal, que tenían proyectos que habían podido diseñar durante sus años de carrera y que nunca habían materializado. Incluso en aquel momento, pues antes del año 2000, no era tampoco tan fácil usar una impresora 3D en una escuela de diseño para prototipar. No era de acceso. Casi no existían. O sea, de nuestro grupo y entorno, creo que fuimos los primeros que tuvimos impresora 3D. De hecho, todavía nuestros conocidos la descartan, no la utilizan. Y bueno, pues darles la opción de poder materializar proyectos antiguos o proyectos que querían darles unas vueltas o incluso mejorarlos, pues te abre otro camino. ¿Qué pasó? Que haciendo pequeñas pruebas, en muy poquito tiempo, nosotros que realmente no somos ingenieros, que lo que estábamos buscando era una aplicación
te iba a decir real, a la máquina. En nuestro entorno todo el mundo sí que tiene una visión más ingenieril de la impresión 3D y nosotros siempre lo tenemos aplicado al diseño, ¿no? A la parte de diseñar y construir esas cosas que estás diseñando. Nos dio tiempo, en muy pocos meses conseguimos unas conclusiones. Escribimos un artículo para la revista del Colegio de Arquitectos de Valladolid, donde hablábamos de que esto es un laboratorio de impresión, que luego fue la expresión que dio nombre a nuestra empresa, ¿no? Laboratorio de Impresión Quirolab 3D. Sacábamos algunas conclusiones muy sencillas que vamos a resumir. Lo primero, que las nuevas tecnologías ya estaban metidas en el mundo de la arquitectura desde hace tiempo, a través de los sistemas de georreferenciación de SIG, por supuesto la delineación con CAD, las infografías, los renderizados, etcétera, y ya en el año 2015 los sistemas BIM, no sé si los conocéis, donde se diseña el edificio para que pueda ser incluso gestionado a través de ese modelo que es en 3 dimensiones, no es mi especialidad. Ahora mismo es obligatorio que los edificios públicos tengan un modelo BIM. Todo esto ya está a la orden del día, ¿no? Entonces, se crean muchísimos modelos tridimensionales. No hay arquitecto o diseñador que no tenga ahora mismo herramientas CAD para diseñar. Y nosotros lo que estábamos haciendo era usar una herramienta CAM para producir por lo menos los prototipos o las maquetas, ¿no? ¿Qué vimos rápidamente? Que nos servía para comprobar soluciones rápidamente, tanto constructivas como formales, para tener maquetas de proceso, para ir probando piezas de manera mucho más, ¿cómo decirlo?, más cómoda que con las maquetas de cartón, que podíamos crear esas piezas de diseño único que aún no existen, para ver si realmente son materializables, como por ejemplo la silla de nuestro amigo, o para fabricar algunas formas complejas que, si tienes que hacer una maqueta manual, te vuelves loco, que no es fácil fabricar. De hecho, por ejemplo, el estudio de Zaha Hadid ahora mismo es puntero en impresión 3D para sistemas de edificios o construcción. Si tenéis tiempo, fichar un poquito porque es espectacular todo lo que hacen. Arquitectura paramétrica. También encontramos rápidamente algunos inconvenientes y lo compartimos. Es decir, la impresión 3D es lenta, incluso para piezas pequeñas. Siempre que hacemos nuestras charlas, nuestra divulgación de la impresión 3D, se ve que una piececita pequeña pues tarda 1 hora. Si quieres hacer una maqueta grande, pues tienes que hablar de días. A veces también se produce una cierta falta de calidad, depende de lo que necesites imprimir. Por ejemplo, si tu archivo procede de fotogrametría o de un escaneado, es más probable que tenga errores, no son errores, es que no tiene la calidad suficiente para que la impresión 3D quede con un buen acabado. Eso. Se puede o mejorar el archivo en 3 dimensiones o luego realizar un trabajo de postprocesado artesanal. En ambos casos es horas de trabajo. Sí. Luego, lo que ya os hemos dicho, la máquina requiere bastante mantenimiento. No son máquinas que al principio van muy bien, y luego llega un momento en que empiezan a pedir ayuda y a que les cambies piezas. Esto pasa con todas, desde las que te fabricas caseras, tipo Maker, o que bueno, tienen otras soluciones más cómodas porque las has fabricado tú y la entiendes, pero las comerciales no están exentas y al final servicio técnico, llamar, esperar, el cobro, etcétera. Bueno, es así. Siempre cuando se hacen cosas por capas, siempre hay una textura con cierta rugosidad. Las capas se ven un poco. Entonces, es verdad que ha mejorado mucho la calidad de la impresión 3D y ahora mismo nosotros hacemos producto final sin ningún tipo de pulido y los clientes están contentos, pero no vale para todo. Es decir, cuando vas a hacer a lo mejor un molde o determinadas cosas, hay que cambiar a una tecnología SLA de impresión 3D con más precisión. Esa textura rugosa no vale. No a todo el mundo le sirve. Hay gente para la que sí y otra gente para la que no. Lo mismo, no hay una configuración universal. Tengo una máquina, pongo piezas y van a salir todas. No, volvemos a lo mismo, fabricación. Cada pieza es diferente y cada pieza requiere un proceso mental distinto, desde cómo coloco, cómo la pongo, haré varias pruebas, esta me gusta de esta manera, esta me gusta de esta otra. Laboratorio, investigación, hay que probar. Sí, y lo que hemos dicho también, según haces piezas más grandes, necesitas que la máquina esté trabajando durante más tiempo, gastando más plástico y aumenta muchísimo las probabilidades de error. O sea, lo hemos comprobado siempre. Y cuando además el error es en una pieza grande, estás perdiendo 30 horas, 40 horas. No estás perdiendo un ratito de trabajo. Estás perdiendo bastante tiempo y te puede provocar una crisis en tu entrega. Esas entregas de esto lo entrego en 2 días y acaba de fallar una pieza de 24 horas, ese pequeño infartito, bueno, pues lo tienes, es así. Sí. Ventajas las tiene. Ventajas, por supuesto, si no usaríamos la impresión 3D. Pues una precisión geométrica o volumétrica que nosotros a mano pues no siempre conseguíamos.
también que han bajado mucho de precio. Es decir, de cuando nosotros empezamos Porque ahora... podían valer una normaluca 2.000 euros, incluso si encontrabas alguna Claro. oferta con suerte 600, 800 euros. Es que ahora, bueno, el mercado chino ya sabéis, por 200 euros, incluso más bajas y con 3 ofertillas ahora que van a ir 11, pues vamos, están regaladas. Lo que pasa es que son máquinas que llegan hasta donde ya. Vamos a dejarlo. Otra ventaja es que más o menos con la misma tecnología puedes utilizar distintos materiales. Nosotros siempre decimos que vamos a hablar de plásticos, pero dentro de los plásticos que empleamos los hay rígidos, los hay flexibles, los hay que cambian de color con la luz o con el calor, los hay compostables, biodegradables, etcétera. Nosotros casi siempre usamos los biocompostables y bueno, digamos, hay materiales y los hay que tienen textura de madera, textura metálica, de fibra de carbono, o sea, hay diversidad de materiales. Hay incluso que transmiten electricidad y puedes hacer maquetas eléctricas, entre comillas, puedes hacer piezas pues eso, que enciendan una bombilla y demás, o sea, pues hay un mundo entero para jugar. Otra ventaja, pues hombre, una maqueta hecha en 3D siempre te da una imagen como profesional. Depende de lo habilidoso que seas tú en tus maquetas artesanales. Pensad en ¿no? lo que hemos enseñado antes de una maqueta de cartón, por muy bonita que sea, tú lo llevas a un estudio y claro, una hecha en cartón te da una imagen, pero hecha en plástico te da otra. También te permite reproducir en serie, es decir, si tienes varios clientes que quieren la misma maqueta, el mismo modelo o pequeñas el mismo prototipo, variaciones, ya partes de algo, no te toca empezar de cero como con un trabajo más artesanal. En el caso de las maquetas de cartón, donde no estás usando ni molde ni nada, cada maqueta sería empezar de cero y con impresión 3D no. Y tampoco nos requiere aprender un software de diseño nuevo ni nada parecido, porque con el software de diseño que cada uno ya sepa usar, sirve. Nosotros empezábamos con SketchUp, que era el software más sencillo para hacer nuestros renders en arquitectura en los años de estudiantes. Ahora SketchUp ya no, porque ha cambiado la licencia, entonces son rollos. Pero bueno, ahora por ejemplo estamos con Blender, que es open, es gratuito, está muy bien, de hecho es muy potente, se utiliza sobre todo mucho para animación y videojuegos, pero obviamente se puede utilizar perfectamente para impresión 3D sin ningún problema. Y que otra gente sabe usar Katia, que sabes usar Rhinoceros, que usas ZBrush, perfecto. Cada uno que utilice el que quiera. Todos ellos sirven para hacer diseños imprimibles en 3D. De hecho, todas las empresas están ahora con todos esos diseños. Como la impresión 3D ha pegado tan fuerte, todos los programas de diseño se están metiendo ahí para que todo sea imprimible. O sea, que no os preocupéis. Lo que sí que hemos visto es que hay que diseñar para imprimir. Es uno de los problemas que hemos encontrado en los últimos años. Un diseño pensado para hacer un renderizado, una infografía, a lo mejor no está pensado para ser materializable. No vale. Normalmente tiene algunos problemas y hay que hablar hay que arreglarlo. Con un BIM pasa incluso peor, porque el BIM está pensado para que tú le metas todas las capas constructivas a tu modelo 3D. Nos ha pasado a veces que nos mandan archivos de tipo BIM, imprímeme este edificio, y es de, mira, es que no se puede, pero si es maravilloso, tiene hasta los tornillos en el Pladú. No vale, no necesito los tornillos, es absurdo. Es un claro ejemplo de menos es más, es decir, de menos información nos vendría mejor. Un BIM tiene exceso de información para lo que requiere un modelo imprimible, dado que con la superficie exterior nos basta y todo lo que sea información interna del volumen es ruido, es un problema. Y por eso siempre decimos que no es un problema de incompatibilidades de formato entre los distintos software de diseño, es un problema de sino diseño. de cómo se diseña la pieza, cómo se ha pensado. Nosotros ahora siempre diseñamos para imprimir. Decir que, bueno, hay trillones de laminadores, nosotros nos gusta mucho repetir porque, aparte de ser gratuito como y open y todo este rollo, te permite manejar las de 3D, corte láser, CNC, pero bueno, que tenéis trillones, que hay, si queréis luego enredar un poco con estos programas, el Cura es el clásico que todo el mundo se descarga y enreda con él, pero bueno, cada día salen más, los hay de pago, los hay gratis, es un mundo. En cualquier caso, todos funcionan igual. Es un proceso para poder imprimir una pieza concreta. Sí, laminador, es decir, cortamos en capitas. Capita. Y nosotros pues hemos hecho el proceso nuestro lógico estábamos trabajando en diseños CAD, plantas, alzados, secciones, que acabábamos haciendo unas imágenes en SketchUp, en este caso, de un 3D, ¿no? De un modelo 3D, y dijimos, esto hay que hacerlo ya físico, de lo digital a lo físico. Ese ha sido nuestro argumento de trabajo desde hace bastantes años. Claro, ¿no? Todos esos planos que teníamos de escuela, incluso de prototipos o piezas que no, o bueno, en proyectos que no han salido adelante, poder hacer la maqueta, aunque el proyecto no haya salido, bueno, pues te lo convierte en real.
Incluso también hemos hecho pruebas de fotogrametría, es decir, que bueno, los escaneados no están exentos de problemas. Esto se hizo con la escuela de la UBA de aquí de Valladolid. Se escaneó la fachada de San Gregorio en San Pablo y luego... Bueno, fue una colaboración con Muda Arquitectura, con el Laboratorio de Fotogrametría de la UBA y también con CEARCAL. Se hizo el proceso de un escaneado, una fotogrametría de la fachada de San Gregorio. Y ese archivo nos lo cedieron. El archivo fue un caos. Tenía bastante información, lo tuvimos que trocear para que tuviera un tamaño, las piezas que entraran en un montón de máquinas de impresión 3D, no solo nuestras, porque lo hicimos en trabajo en grupo, para obtener este resultado final que estuvo expuesto y que creo que esta maqueta la tiene ahora mismo el Museo. El museo creo que todavía se pudiera ver. Sí. Entonces, un poquito para atrás. No sé si me va a dejar. Vale. Así. ¿Qué pasó? Pues la fotogrametría te da mucha información, pero quizás no es suficiente. Cuando lo vas a fabricar, esa crestería no es una crestería decente. No cae luego en... No, eso es una ilusión. Al fin y al cabo solo interesaba la fachada. Y si tienes que utilizar esta maqueta para hacer un estudio preciso de los relieves, pues no tendría utilidad. En cambio, si solamente quieres tener una visión general en pequeñito de cómo es la fachada, entonces sí. O sea, pero si la quieres utilizar para hacer con fines pedagógicos, ¿no?, de enseñar esos relieves y que puedan ser palpables, no funciona. Se podía hacer, pero con más trabajo y con más esfuerzo. Luego, bueno, pues mencionar algunos trabajos recientes en los que hemos estado trabajando. Hacemos conceptos para juegos. Esto va a ser un Kickstarter que va a salir en breve. Fijaos, hemos pasado de maquetas de arquitectura a maquetas para juegos, y este realmente es un poco donde estamos también metidos. En este caso se hacen diferentes valoraciones de cómo tienen que juntarse las fichas, cómo tienen que funcionar esos elementos. Bueno, pasamos, que tampoco tiene más rollo. Bueno, es un ejemplo de una maqueta de una ciudad de ciencia ficción inexistente, de fantasía. Y en este caso, bella o no, no lo sé, no voy a juzgarlo. Pero útiles. Pero el debate, el proceso de diseño requería que esas fichitas rojas se sujetaran en estas piezas. Y ahí estaba la utilidad de estas piezas. Había que darle una cierta función. Hubo que hacer varios prototipos. Y esto es parte de ese juego también, que está a punto de salir, donde otro de los requisitos era que las piezas fueran concéntricas, ¿no?, que pudieran montarse unas dentro de otras y ocupar un espacio razonable encima de una carta de juego, por ejemplo. No son maquetas que no estén exentas de una lógica, aunque sean de ciencia ficción. Decir que lo mismo, también nos encargan a veces planos de maquetas de urbanas. En este caso se optó por un proceso de corte láser para lo que es el grabado de toda la zona de urbanismo, la zona despreciable que no tiene tanto interés, y sí que dimos impresión 3D a todos los edificios y zonas concretas que eran lo que realmente había que destacar dentro de la maqueta. Sí, fue un encargo doble de la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid, donde nos pedían una maqueta del plano de la ciudad conceptual, donde se vieran edificios singulares y áreas de desarrollo. Para mí esa información, representarla en 3 dimensiones, resultaba compleja. Y además, los que conocéis Valladolid sabéis que el relieve de la ciudad es, quitando Parque Sol y algún otro cerro de los perímetros, la ciudad es bastante llana. Como en la escala que teníamos de maqueta, representar las curvas de nivel no ayudaba, no favorecía, así que optamos por otra maquinaria, la de grabado láser, para representar un plano, y la impresión 3D para representar los edificios singulares y esos perímetros que eran esas áreas de desarrollo. Decir que fijaos en la escala. Claro, si tenemos que hacer esta maqueta en 3D o incluso a mano, quiero decir, si la ponemos en 3D son días y días de impresión, si la tenemos que hacer a mano igual meter una semana. En corte láser creo que grabado fueron, no sé, 2 horas o así. O sea, que el tiempo de trabajo que tienes es mínimo en comparación con otras cosas. Y te puedes centrar en otras partes. Donde estuvo el tiempo fue en el diseño de esos edificios, porque no partíamos de un 3D original, teníamos que diseñar esto, teníamos que estudiar los planos de urbanismo donde estaban esas áreas de desarrollo y montarlo. Y veis la escala, lo que os digo, eso es un parque, eso que tenemos a la derecha es el Parque de las Norias. Y tiene una escala muy pequeña. Si eso lo tengo que hacer yo a mano, chiquitito, pues no me hubiera salido. Y junto en ese pedido, en ese proyecto, nos pidieron representar el entorno de la cúpula del Milenio. Que si lo mismo, si habéis pasado por Valladolid, pues es una plaza ya bastante famosilla.
además que tiene todo el rollo ahora de Smart Cities y demás, que te pega bastante fuerte. Y bueno, pues lo mismo, si me toca hacer esa cúpula, que más es muy compleja, porque fue la cúpula de la feria en una expo de Zaragoza y sí, acabó viniendo a Valladolid y tiene una estructura muy con compleja. hexágonos de hecho, todos distintos. cada burbuja, cada hexágono de esos es completamente distinto, no hay ninguno igual. Entonces, pues tampoco no tienes los planos, no tienes el diseño, pues te toca dibujarlo de todo, hacer un montón de fotografías, sacar el concepto, unas cuantas horas de trabajo. Realmente tuvimos que buscar los planos, nos los cedieron amablemente desde el ayuntamiento, pero hubo que hacer... planos 2D, sí, no nada 3D. Hubo que hacer todo el 3D y además mezclamos técnicas, como siempre, el láser, la impresión 3D y luego una parte artesanal que no nos la quitaba nadie. Claro, el césped ese flocado, al final te toca hacerlo a mano, no hay otra. Luego, esto es una pequeña colaboración con un estudio de arquitectura de aquí de Valladolid con el que colaboramos de vez en cuando, que se llama Montaje. En ese caso, ellos hicieron un proyecto bastante interesante de, pues, como una reivindicación de las escuelas rurales en algunas comarcas de León y en Merindades, en Burgos. Ellos hicieron los modelos 3D y nos pidieron a nosotros que les fabricáramos esos modelos en unas maquetas que iban a formar parte de una exposición en el MUSAC. Las maquetas son conceptuales, en este caso son chiquititas, se ponían en paralelo a unos estuches y a unos elementos de las escuelas tradicionales para hacer una especie de alusión a que estos edificios eran, pues, igual que un estuche, un contenedor de los instrumentos para la docencia, ¿no? La verdad es que la exposición estuvo interesante y sí, nosotros solamente hicimos la fabricación de estos La ventaja es que estos chicos tenían, creo que 2 días para entregarlo y fue como, necesito esto ya. Y es, bueno, pues a toda pastilla lo fabricas. Si tienes que hacer esto a mano, pues imposible, no hay manera. Y con ellos mismos, que están en temas también de ecodiseño, hemos colaborado en el diseño de un prototipo. Digamos que ellos hicieron todo el planteamiento arquitectónico de un pequeño guardabicicletas, ¿no? Y necesitaban el diseño de unas uniones. Ellos hicieron el diseño original y luego hicimos modificaciones para que fuera imprimible y tuviera resistencia. Además se hizo con plástico reciclado, tenía que ser desmontable, que durase todo el verano, que además todavía está aguantando, todavía está en exposición, o sea que estamos encantados. Sí. Este plástico morado es un plástico biocompostable porque es PLA y además procede de reciclaje de plástico de una empresa de Granada que tiene este producto de plástico reciclado muy interesante. Entonces, bueno, pues hay que diseñar la pieza, tiene que funcionar, tiene que resistir, de nuevo, firmitas, y luego también tiene que ser bonita y también útil, que se puede poder manejar, tiene que tener acceso a toda la tornillería, etcétera. Bueno, pues aquí ya esto es casi ingeniería, pero bueno. Digamos que es una maqueta grande, porque se ha conseguido fabricar el modelo a escala 1:1, pero no deja de ser un prototipo. Y este color verde que vemos es que se le dio un tratamiento de pintura por fuera porque el guardabicicletas va a estar al aire libre, y está al aire libre. Está montado y ha aguantado todo el verano a la intemperie, que es lo que a mí me parecía que era el punto. De hecho, han doblado crítico. más las barras que los nudos, lo cual ha sido la sorpresa. Pensábamos que las barras era lo que iba a aguantar, porque son barras también de plástico reciclado, que tienen bastante aguante, y son las que han llevado peor el calor, curiosamente. Bueno, para, pues si acaso, simplemente recordar que siempre está todo este proyecto y otros que hacemos con las bases del ecodiseño. No es momento ahora de recordar cómo funciona todo esto, pero bueno, sí que veáis que hemos tenido en cuenta el tema de las uniones, higiene material, todo es bastante fácilmente desmontable, con materiales reciclados. La vida útil es la que tenemos todavía pendiente, no sabemos cuánto tiempo resistirá la intemperie, pero bueno, eso ya nos lo dirá Montaje con el tiempo. Y ya casi para rematar, unas pinceladas de en qué estamos trabajando ahora. Decir que, bueno, vamos desde lo conceptual hasta lo un poquito útil. Este es un concepto de módulos para escenografía lúdica. En este caso es para un juego de naves espaciales. Tampoco voy a entrar mucho en detalle porque las reglas están todavía haciéndose. Pero bueno, simplemente cada habitación es un módulo diferente que se puede combinar y colocar de diferentes formas para poder construir naves espaciales un poco a la locura, ¿no? Con su detalle de interiores, con sus camas, con todos sus elementos de escenografía interna que permiten jugar en su interior. Esto, de nuevo, vamos al mundo friki, pero no implica que no haya un proceso mental de fondo y que tenga que estar todo bien medido y bien colocadito, ¿vale? Hace poco también estamos haciendo el Coliseo, que vuelve a ser lo mismo, es una arena no es el Coliseo, pero es una arena de combate, también para jugar con los muñecajos.
tampoco voy a entrar con más detalle, pero bueno, decir que no es un coliseo escala 1:1, ni siquiera a escala, sino que es un coliseo conceptual. No, de nuevo, si quisiéramos hacer un coliseo al tamaño real, ocuparía casi una habitación. No puede ser, tiene que ser algo que quepa una mesa, que sea cómodo, que sea jugable, que tenga impacto visual, obviamente, y de nuevo que tenga un atractivo. Entonces, bueno, y que como siempre digo yo, que puedes meter la zarpa porque al final tienes que jugar dentro y no tires las cosas, no acabes derribando todos los edificios. Bueno, en fin, yo creo que se está consiguiendo. Está todavía medio terminado, pero sí. Es un claro ejemplo de cómo a veces hay que ceder realismo o, bueno, quizás belleza en función de la utilidad. En este caso, como hay que jugar con determinadas miniaturas que ya tienen una escala determinada, hay que hacer modificaciones, hay que inventar. El modelo original del coliseo, si lo quisiéramos reproducir, sería otra cosa. Y sería del tamaño de mi salón y requeriría, bueno, pues es otra escala. Entonces aquí tenemos que hacer adaptaciones, tenemos que hacer cesiones en función de la utilidad de este producto. Y el último proyecto en el que estamos es un proyecto de maquetas para la ONCE, en este caso para invidentes o grados de invidencia, mejor dicho, y en el que se está trabajando simplemente con la superficie de Medina de Río Seco, con el entorno urbano y colocando diferentes elementos. Aquí estamos con la prueba de colores, cuál se seduce más, el amarillo, el rojo a veces lo confunden con el negro, el amarillo les destaca más. Bueno, pues todo este trabajo obviamente no puedes hacerlo mediante algo artesanal tan establecido, sino que tienes que hacer muchas pruebas de impresión, ir colocando, enseñando, todo esto te lo permite, claro. El diseño hay que hacerlo, es decir, eso es a mano, eso no queda más. Y la colocación y la reparación de las piezas, etcétera, se hace a mano. Pero imprimes 50 versiones, 50 colores, todo esto te da mucha velocidad, mucha agilidad y permites hacer una maqueta en poco tiempo. De hecho, lo que estamos en este momento estudiando son percepción de contrastes, texturas para crear una especie de códigos táctiles y sobre todo eso, el contraste visual es muy importante porque gran parte de los invidentes tienen un resto visual y es donde está el kit de la cuestión. Y la verdad es que ha sido muy interesante ver cómo el tacto del plástico en estas maquetas, para ellos casi siempre se confunde con madera. Ha sido como la temperatura superficial del plástico no es fría, se parece bastante a la temperatura ambiente y tiene una cierta rugosidad, por lo que os hemos dicho de la fabricación. Ha sido bastante sorprendente para mí que al tacto les parezca madera, lo cual quiere decir que se confunde con un material noble, ¿no? Y bueno, en distintas escalas, distintas versiones, probando blanco sobre negro, negro sobre blanco, rojos, amarillos, verdes. En esto estamos. Y creo que si nos queremos ajustar al tiempo... Pues ya está. Para más información, bueno, pues ahí tenéis el mail, tenéis también nuestra tienda online. Es todo friki, es decir, no flipéis, es la zona donde comercializamos todo lo que es la escenografía para juegos. O sea, que tampoco es la zona, entre comillas, seria o arquitectil, pero bueno, sí que está ahí. Y para además, pues el teléfono. Sí, y bueno, es cierto que no nos hemos podido ajustar a lo mejor a un tema de interiorismo, pues porque todavía...